Ya. Buenos días, soy el ingeniero Jesús Miranda y esta es una clase de automatismos y cuadros eléctricos para segundo año de bachillerato, es la clase 14. Ya, ¿qué temas se van a tocar en esta clase? El tema de actualización de firmware. ¿Cuáles son los objetivos? Conocer qué es y para qué sirve el firmware. Aprender el método general para actualizar el firmware de algún equipo o sistema microprogramable. Ya, primero, ¿qué es el firmware? Todos los componentes electrónicos de nuestra PC tienen un firmware. Este software es una pieza básica para el funcionamiento de los mismos, pero aún así todavía hay muchos usuarios que no saben qué es y la importancia que tiene su presencia en nuestros componentes. A muchos usuarios cuando les hablas de firmware piensan automáticamente en una especie de driver que es lo que permite que el software entienda el hardware. La realidad es que es algo así, pero llegando a un nivel más profundo, ya que el firmware también sirve para explicarle al software cómo debe funcionar el hardware. A ver, para tratar de puntualizar un poco más. Creo que todos sabemos lo que es un sistema operativo, que es lo que hace, lo que gestiona el funcionamiento de la computadora, lo que nos permite a nosotros tener acceso a programas y aplicaciones. Ya, más adentro, por ejemplo, en una capa más inferior existe otra especie de software, pero que realmente no es tanto así como un software, que se denomina firmware o BIOS. También la BIOS no es el firmware exactamente, pero es muy parecido, es semejante. Son programas que se encuentran instalados, son instrucciones que se encuentran instaladas en la memoria, una memoria no volátil interna de la tarjeta, de la PC o de la mainboard. Se encuentran instaladas en la memoria ROM, porque es no volátil. Son un conjunto de instrucciones y código que le permite a la computadora saber qué hacer y cómo interactuar con sus distintas entradas, salidas y otros componentes. Es decir, es como algo que está más atrás del sistema operativo. Si el sistema operativo controla el hardware, el firmware está detrás del sistema operativo y controla el encendido. ¿Sí? El encendido y otras cosas más profundas. Por eso es necesario actualizar el firmware. Por ejemplo, el firmware me permite también, por ejemplo, reconocer el microprocesador para que la tarjeta pueda reconocerlo. Y yo tomo como ejemplo la computadora, porque es creo que lo más lo que ustedes más podrían, con lo que más podrían estar familiarizados, porque realmente en la actualidad muchas cosas tienen firmware. Los televisores LCD tienen un firmware, las computadoras tienen un firmware, los celulares tienen un firmware. Entonces, depende del artefacto que se encuentren trabajando. Por ejemplo, ya actualmente ahorita los equipos médicos, en su mayoría ya son computadoras con sensores para el efecto. También tienen un firmware entonces. Y actualizar el firmware es algo que es muy bueno, muy importante al momento de hacer una actualización o configuración del sistema. Ya, en este caso, en esta clase yo me voy a enfocar en darles un método general para poder actualizar el firmware de una computadora y de un televisor. ¿Por qué? No hay una forma de explicarles para todo, porque realmente esos pasos que voy a enseñarles los pueden seguir para otros artefactos, pero todo eso depende más bien del fabricante y del manual de usuario. Pero bueno, ¿qué es el firmware de un componente? El firmware de un componente es un tipo de software que es capaz de proporcionar un control de bajo nivel específico para el componente en cuestión. Este software puede ser capaz de proporcionar un entorno de operación para las funciones más complejas del componente, o bien puede actuar como el propio sistema operativo interno del componente. En definitiva, el firmware de un componente es el encargado de decirle al mismo cómo ha de funcionar o cómo comportarse cuando funciona en consonancia con otros dispositivos. Un claro ejemplo de lo que es un firmware avanzado es la BIOS de nuestras placas base. Gracias a ellas, la placa puede hacer funcionar nuestro PC, pero también gracias a ella podemos configurar muchos aspectos de nuestros sistemas de manera diferente a lo que sería la configuración de serie del mismo. Aquí muestro una imagen comparativa para que ustedes puedan entender cuál es la diferencia entre un firmware o la BIOS y un programa. O sea, un programa ustedes ven que es muy vistoso. Este es un software, un programa, una aplicación. Es muy vistoso, se entiende mucho mejor, es amigable con el usuario. Ustedes lo pueden ver al encender la computadora, abrir cualquier aplicación. Pero la BIOS
La BIOS no es amigable, solo van a ver un pantallazo azul con varias instrucciones que ustedes a las que pueden acceder presionando distintas teclas. Si en algún momento quieren entrar a la BIOS, ustedes para entrar a la BIOS tienen que apagar la computadora, la prenden y tienen que leer los primeros mensajes que la pantalla les muestra en color negro. En la parte de abajo, por lo general por aquí, debería decirles al momento que la computadora está encendiendo, antes de que arranque el sistema operativo, debe decir por ahí, presione suprimir o presione F1 o F2 o alguna tecla especial para poder ingresar a la BIOS. Entonces al presionar eso varias veces, ustedes ingresan a la BIOS y verán un pantallazo azul como este. Una vez que ingresen a la BIOS, aquí ustedes podrán hacer configuraciones, pero tengan mucho cuidado, porque la BIOS o el firmware es la parte más baja de la computadora. Si ustedes hacen algo mal aquí, la pueden dejar inutilizable o la pueden dañar, ¿sí? Aquí también se puede hacer el proceso de formatear la computadora y dejarla como de fábrica. Lo mismo, también se puede hacer desde aquí. Aquí les va diciendo, miren, F11 guardar la CMOS para la BIOS, F12 cargar CMOS desde la BIOS y así sucesivamente. Entonces, en sí, haciéndoles un resumen, ¿en qué consiste la actualización del firmware? Consiste en que ustedes ingresen ustedes vean la placa de su computadora y saquen el modelo, ingresen a internet y en internet ustedes buscan computadora. Ustedes pueden, por ejemplo, aquí en internet abren y ponen actualizar BIOS de computadora, por ejemplo, computadora HP, por ejemplo, el laptop de HP. Ya. Ustedes, si tienen suerte, pueden tal vez encontrar una página que les brinde información al respecto de qué tienen que hacer. Por ejemplo, si ingresamos aquí, lo que yo necesito es encontrar la página que me brinde el BIOS, que me dé el BIOS, el archivo para descargar el software. Por ejemplo, aquí dice soporte al cliente de HP. Por ejemplo, eso es a lo que me refiero. Lo que deberían hacer es dirigirse netamente a la página del fabricante, la página original, ¿sí? en lo posible, ¿sí? Y ustedes deberían encontrar, aquí dice software y drivers. Vamos a ver si encontramos el firmware. Vamos a ver si aquí dice firmware, dice comunidad, contacto, soporte comercial, diagnóstico, productos, inicio de software, iniciar registro. Vamos a ver impresora, portátil, equipo sobremesa, otros. Vamos a ver portátil. Deje que HP detecte su producto, introduzca el número de serie. Ya, bueno, tengo que introducir un número de serie de la computadora y ellos me determinan el modelo. Y actualización de software y controladores para Windows Update PC. Uno en la barra de la izquierda, buscar opciones, buscar actualizaciones para conocer los pasos. Ya, lo que necesito es encontrar dónde está el firmware, dónde se encuentra el firmware de la computadora. Ya, pero es que no puedo avanzar si no coloco el número de serie. Vamos a poner si no me equivoco, tenía una que era HP 3115. Netbook HP 3115M. Ya, pongamos esta. Ya. Una vez que ingresamos el modelo, dice todos los controladores, software, soluciones. Vamos a ver si encontramos el firmware. Todos los controladores, software, soluciones. Actualización automática del software de controlador HP software, como encontrar y descargar software y controladores para el HP. Ya, pero yo quiero el firmware. Ok, creo que eso es el software, soluciones. Sobre todo. HP Support Assistant, descargar. Yo creo que aquí ya te descarga todo lo que vendría a ser el asistente para actualización de firmware. Pero no, como no tengo esa computadora, bueno, el punto es que no hay un método específico para poder hacer una actualización de firmware, sino que más bien es como ponerse a investigar. Tienes que ir revisando, ir a la página principal del fabricante y descargarte el firmware, lo descargas, lo descomprimes y luego tú lo guardas en tu pendrive y tienes que ingresar a la BIOS, que vendría a ser esto, y si ahí te va a decir cómo
cargar desde un pendrive o de una unidad booteable el firmware que has guardado en ese pendrive. Y eso se va instalando automáticamente en el caso de las computadoras. Ahora también ahora actualmente han salido software, programas que tú solo lo ejecutas y ya te va actualizando la BIOS en tiempo real con la computadora encendida. También existen, ya estamos en ese nivel, pero como les digo, no se les puede explicar como tal con decir, les enseño esta forma de poder actualizar el BIOS y ya saben todo. No, porque actualizar el BIOS depende de cada fabricante, depende de qué quieran actualizar. Ya, pero para conocimiento general podemos revisar lo siguiente. Como norma, el firmware se suele almacenar en un chip de memoria no volátil. Este tipo de chip puede ser de memoria ROM, Read Only Memory, memoria de solo lectura. EPROM, Eraser Program Read Only Memory, sería memoria que puede ser programable, puede borrarse y puede leerse. Y dice solo lectura, pero realmente se puede escribir y borrar. O memoria NAND Flash. En la actualidad se usan más las memorias NAND Flash por su facilidad a la hora de utilizar el software que contienen. Las memorias NAND nacen a partir de las compuertas NAND, por eso se llaman así. Bueno, eso es un tema un poco aparte, pero se utilizan compuertas NAND, que son compuertas lógicas, que tienen la propiedad de poder almacenar una cantidad de bits, ¿sí?, en su interior. Sí, por eso se utilizan como memorias. Aquí tenemos la imagen de una memoria ROM, en la cual está almacenada la BIOS de la tarjeta de la memoria madre, de la tarjeta madre de la computadora. ¿Cómo se actualiza? Como ya les dije, busquen el modelo de la computadora, de la tarjeta, busquen la BIOS en internet, en la página oficial de la marca de la computadora, descarguen la BIOS en un pendrive, entren al sistema operativo de la computadora, entren a la BIOS. Al momento que enciende la computadora tienen que apretar una tecla de función especial, ahí mismo les dice en la computadora para ingresar a la BIOS. Y ahí en los BIOS buscan la parte que diga actualización del firmware o con respecto al firmware, siguen las instrucciones y ahí les dice cómo actualizar. Pero como digo, todo eso depende de la computadora. Ahora, ¿por qué es importante la actualización del firmware? Los fabricantes de componentes de hardware suelen trabajar en modificaciones de software que hace funcionar sus componentes. Estas modificaciones pueden añadir nuevas funcionalidades a las originales del componente, o pueden corregir fallos que hubieran aparecido en el componente una vez salido al mercado. Incluso pueden hacer que se incremente el rendimiento del componente en cuestión. Un ejemplo muy típico es el de las actualizaciones de la BIOS, de las placas base. Gracias a ellas se incrementa la estabilidad de nuestros sistemas o se le da mayor compatibilidad con los módulos de memoria RAM u otros dispositivos. Además de que en algunos casos habilitan el usar nuevos modelos de procesadores que previamente no estaban soportados, prolongando la vida útil de la placa base para el usuario. Ya. ¿Cómo actualizar el firmware de algún dispositivo? Si la capacidad de internet no está disponible en un dispositivo, descargar una actualización del fabricante en un ordenador. Es lo que les decía. Se descarga la actualización en un ordenador y a continuación conectar el dispositivo al ordenador, si es posible, y guardar los archivos de actualización en una tarjeta USB o SD extraíbles para conectar directamente al dispositivo, o se guarda a un USB. Entonces, pueden que haya tres opciones: o el dispositivo que queremos actualizar ya se puede conectar a internet y se lo puede hacer directamente desde el dispositivo, o si el dispositivo no se puede conectar a internet, vamos a descargar el firmware a través de una computadora y pasarlos al dispositivo a través de cable USB. O se puede guardar el firmware o el programa en un USB y esto conectarlo al dispositivo, puede también ser el caso en el caso de los televisores, y de esa forma se puede actualizar el firmware. Ya vamos a ver cómo. Con cada actualización usted debe asegurarse de que la actualización, si no se aplica de forma automática, sea para el modelo específico del dispositivo, es el propietario. Con cada actualización usted debe asegurarse de que la actualización, si no se aplica de forma automática, es para el modelo específico del dispositivo y que sea el propietario. La instalación accidental
La instalación accidental de cualquier cosa por el modelo equivocado no solo podría dar lugar a que pase nada, pero también posiblemente puede destruir todas las operaciones. Es por esta razón siempre se debe prestar atención al número de modelo del dispositivo antes de instalar una actualización para él. Si usted no sabe dónde buscar el número de modelo de un producto específico, póngase en contacto con el fabricante para ayudarle. Su sitio web debe ayudar a encontrar qué modelo es el propietario y la actualización compatible para ir junto con él. Ahora, aquí hay que puntualizar dos cosas. Primero, si ustedes se equivocan de modelo y instalan el firmware que no es, pueden dañar el dispositivo. Si a ustedes se les va la luz y el dispositivo se está actualizando al momento que se va la luz y se apaga el dispositivo, se puede dañar el dispositivo. Ya esas son las dos observaciones. Aquí hay un ejemplo de lo que les decía. Por ejemplo, un celular, pueden conectar el celular a la computadora y ustedes en la computadora pueden descargar el aplicativo o el drive o el firmware que se necesita y lo pueden actualizar desde la computadora. Por ejemplo, este es un método muy diferente al de actualizar un firmware de una computadora como tal o el de un televisor. Por eso digo, no se les puede enseñar, les voy a enseñar a actualizar firmware con un solo ejemplo base. No es tan cierto. Todo depende del dispositivo, depende del fabricante. ¿Sí? La BIOS. La BIOS es muy parecido al firmware, puede decirse que también es un firmware. El sistema básico de entrada-salida, más conocido como BIOS por sus siglas en inglés Basic Input Output System, es la piedra angular de cualquier sistema informático. Sin este pequeño programa, en el ordenador no podría iniciarse nada, porque la BIOS es la encargada de dar las instrucciones para esto. Antes de que cargue el sistema operativo, la BIOS ejecuta y organiza el proceso de inicio para que funcione. La BIOS se encuentra en una memoria que no depende directamente de la fuente de alimentación y por lo tanto no tiene que cargarse primero cuando se enciende el ordenador. ¿Cómo actualizar la BIOS? Para actualizar la BIOS primero debes adivinar el fabricante y el modelo de la placa base, es lo que he estado diciendo. Solo así podrás asegurarte de que instalas la actualización correcta. Hay varias maneras de obtener esta información. Si tienes el manual del ordenador, ahí encontrarás los detalles de la placa base. La placa base debe contener también información sobre fabricante y modelo. Encontrarás tu versión actual de la BIOS, por ejemplo, en la información del sistema de Windows, en Windows. Aquí, por ejemplo, demuestra cómo en System Information se encuentra BIOS versión drives. Y aquí se encuentra la versión de la BIOS con el número de serie. Eso es importante. Una vez hayas reunido toda la información, te tocará buscar los archivos de actualización correctos. Normalmente los encontrarás en la página web del fabricante de la placa base. Para esto recuerda buscar la versión correcta. En algunos casos las versiones solo se distinguen por un número o una letra en el nombre. Descarga los archivos correspondientes y guárdalos en una memoria USB. Para esto con un lápiz USB normal, o sea una memoria USB normal. A menudo los archivos están comprimidos en zip. Antes de poder usarlos tendrás que descomprimirlos. Junto con los archivos necesarios suele haber un archivo de texto que contiene información importante sobre la actualización. Debes leer este archivo antes de proceder, para asegurarte de que la versión actual del software pueda resolver tu problema. Reinicia el ordenador con la memoria USB en el archivo de actualización conectado. Durante el arranque, abre la BIOS. Ya les había mencionado, para abrir la BIOS ustedes reinician la computadora. Al comienzo que se va arrancando la computadora, antes de que entre al sistema operativo, antes de que arranque el sistema operativo, va a haber una pequeña texto que les va a decir presione tal tecla para ingresar a la BIOS. Es verdad, pero esa tecla varía dependiendo de qué computadora sea, dependiendo de la marca. Por ejemplo, en mi computadora anterior era suprimir o F2. Una de las dos era para entrar a la BIOS. Ustedes al entrar a la BIOS se verá una pantalla azul con muchas instrucciones. Y esa es la BIOS. Ya les dijimos, ¿no? Durante el arranque abre la BIOS. Probablemente debas buscar un poco. Es posible que la función de la actualización no esté directamente en la primera página. No obstante,
Una vez hayas encontrado la herramienta apropiada, el software te guiará a través de los siguientes pasos. En general, en este momento debes indicar la ruta de acceso a los archivos de actualización en la memoria USB. A continuación se inicia el proceso de instalación. Una vez completado este proceso, el ordenador se reinicia. Creo que está de sobra decirles que no se tiene que apagar el ordenador mientras se está actualizando el firmware, se puede dañar, así que tampoco se puede ir la luz, ¿sí? Ya, y para complementar, yo les dije, vamos ahorita a ver cómo se actualiza la firmware en los televisores Samsung, que se puede decir que también son sistemas microprogramables, no son sistemas digitales. ¿Cómo se actualiza el firmware? Si su televisor está conectado a internet, puede configurarlo para que reciba actualizaciones periódicas automáticamente. En el control remoto, pulsa el botón menú o home y vaya a configuración de las teclas del cursor. Con las teclas del cursor, vamos a configuración. Ya, entonces no sé si por aquí se vea cuál es configuración, pero ahí debería aparecer una opción que es configuración, creo que es esta de aquí. Ya, vamos a configuración. Luego, para habilitar las actualizaciones automáticas, seleccione configuración. Aquí está como setting. Luego soporte técnico, actualización de software, actualización automática. Aquí está software update, actualización de software. En support, soporte técnico, support, software update, actualización de software. Luego dice auto update, auto actualización, actualizaciones automáticas. Y ahí estaría configurado para que se actualice automáticamente. ¿Vieron? Si ven, hay dispositivos que ya, como tienen conexión a internet, ya se pueden configurar para que el firmware se actualice automáticamente. Y a veces eso también pasa en las computadoras. Tienen también ya habilitado ese que se puede actualizar automáticamente el firmware. Entonces, depende, ¿no? Pero igual saber actualizar el firmware, por ejemplo, hay artefactos, digamos, que están trabajando con equipos médicos actuales que literalmente son una computadora con sensores. Tal vez ellas no tengan esa habilidad de poder actualizarse automáticamente y sea necesario que nosotros mismos procedamos a actualizar el firmware de esos artefactos. Si el televisor no tiene conexión a internet, se lo puede actualizar mediante un USB. ¿Cómo es esto? En su control remoto pulse el botón Home o Menú de nuevo. Seleccione Configuración, o sea Setting, y Soporte técnico acerca de este televisor y verifique el código del modelo y la versión del software. Ya, en Soporte técnico acerca de este televisor, ¿sí ven? Y aquí tendremos el modelo, el código de modelo y la versión del software. Con estos dos datos nosotros podemos descargar el firmware para el televisor. Usando una computadora nos conectamos a la página oficial del artefacto. En este caso, de ser un Samsung, tenemos que ir a la página oficial de Samsung, buscar en la parte de televisores y buscamos el modelo del artefacto y descargamos el archivo del firmware. ¿Cómo lo descargamos? Solo lo buscamos, ¿no? Descargamos el archivo del firmware. Descargamos el archivo del firmware. Ya. Descomprimimos el archivo porque nos va a llegar en un zip y lo guardamos en el USB. Luego, el televisor en la parte de atrás debe tener para ingresar USB. Ingresamos el USB y debería ser que probablemente lo reconozca automáticamente y la utilización comenzará automáticamente. De no ser así, seleccionamos configuración, soporte técnico, ya lo vimos cómo, ¿no? Entramos con el control remoto, presionamos Home o menú, luego entramos a configuración que es Setting, luego soporte técnico, Support, actualización de software, Software Update y actualizar ahora, Update Now. Y de esa forma el televisor solito va a buscar el USB para actualizar el firmware. No apague el equipo mientras se está actualizando el firmware. Finalizada la utilización del firmware, se reiniciará el televisor. ¿Sí? Luego puedo comprobar, y este es el último paso, comprobar que se haya actualizado el firmware. ¿Cómo? Para comprobar que se haya actualizado el firmware, nosotros ingresamos a configuraciones, settings, soporte técnico, support,
y acerca de este televisor. Entonces, ahí podemos verificar el modelo. Entonces, acuérdense que eso ya lo revisamos antes. Estaba donde estaba, más abajo. Aquí dice About this TV, acerca de este televisor. Configuraciones, soporte técnico acerca del televisor. Y aquí está el modelo del código y la software versión. Entonces la versión debería cambiar a una versión más actual. Debería cambiar algo en el número de serie para decirnos a nosotros poder saber que realmente se ha actualizado el firmware. Bueno, eso vendría a ser todo por la clase de hoy. Como les dije, actualizar firmware es algo que ya depende de cada marca, de qué artefacto, de qué queramos actualizar. Pero el proceso fundamental, por así decirlo, es este. Entonces, tener el artefacto al que se le quiera actualizar el firmware, tener un cable para poder conectarlo a una computadora, o si se le puede ingresar un USB también, perfecto. Buscar el modelo exacto del artefacto y la marca, y buscar en internet la página oficial del proveedor o el fabricante. Y ahí buscamos el firmware o actualización de firmware de ese artefacto y descargamos el firmware. O si encontramos una aplicación que nos pueda hacer el proceso automáticamente, también perfecto. Si no, descargamos el firmware y lo cargamos en el artefacto. Ya por eso digo, todo depende del artefacto. Y vemos cómo se hace en televisores, no es muy complicado, ¿sí? En teléfonos para otros celulares debe tener también su procedimiento. Y para las computadoras, como ya vimos, también tiene su procedimiento. Entonces todo es investigar qué artefacto en específico queremos actualizar el firmware. Bueno, eso sería todo para la clase de hoy y muchas gracias.